Ave María Purísima. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta sección de oraciones de Santa Faustina. Hoy vamos a hacer una breve reflexión sobre una oración que escribe Sor Faustina en el numeral 1004. 1004. Allí Sor Faustina escribe más bien un poema bastante con un cierto largo. Vamos a ver una parte nomás donde es una pequeña oración de este poema de Sor Faustina que tiene, como en toda sección de oraciones de Santa Faustina, también un mensaje para nosotros. Sor Faustina reza así: Oh voluntad de Dios omnipotente, tú eres mi deleite, tú eres mi gozo. Cualquier cosa que me dé la mano de mi Señor, la aceptaré con alegría, sumisión y amor. Bueno, hasta ahí tomamos este numeral 1004, que es todo un poema de Sor Faustina, recordando que Sor Faustina, alguna vez haremos una sección de poemas de Sor Faustina. Sin embargo, los expertos al menos en literatura polaca, afirman que Sor Faustina alcanzó, sin haber estudiado, simplemente sabiendo leer y escribir, alcanzó la poesía polaca, como diciendo, alcanzó un nivel de dominio de la literatura y sobre todo de la poesía, que es un poco contrastante con el estudio recibido. Pero bueno, impulsada justamente por el fuego del amor, Sor Faustina llegó a escribir verdaderas poesías. Ahora, lo que nosotros leemos son traducciones al español. Entonces hay mucho de la riqueza que en las poesías, los poemas, se pierde en cuanto a la rima, la métrica, los conceptos. Pero bueno, sin embargo, vemos cómo un corazón amante puede, y siempre lo hace, refleja su oración, su amor, incluso en poesía, en poema. Lo hace arte, algunos pintando, otros escribiendo, y particularmente Sor Faustina aquí con la poesía. Era del arte de Sor Faustina, ella que no pintaba, ella que solamente escribía su diario, y dentro del diario hace estas poesías, ¿no? Estamos viendo la parte artística de Sor Faustina y cómo la oración también la transforma en arte, ¿no? Bueno, una breve reflexión sobre esta oración. Sor Faustina le escribe, claro, es lindo decir: oh voluntad de Dios, tú eres mi deleite, mi gozo, cualquier cosa que me dé la mano de mi Señor, la aceptaré con alegría, sumisión y amor. Bueno, parece una teoría muy linda, pero cuando uno ve lo que le estaba pasando a Sor Faustina cuando escribía esto, se da cuenta que no es una teoría, sino que Sor Faustina está de alguna manera crucificada, está internada en el hospital, en la última etapa de la internación allí en el hospital de Cracovia, con la tuberculosis que le agarraba con arranques y con dolores muy fuertes, se recuperaba un tiempo, volvía. Bueno, con apenas alrededor de 31 años, entonces a la vez tenía todo este impulso de la obra de la misericordia que hacer, y se sentía llamada por el Señor a dar culto a la misericordia así, es decir, saliendo de su congregación y fundando una nueva. Esto siempre lo repito porque, bueno, es parte de lo que tenía en el corazón de Sor Faustina cuando escribe esto. Y sin embargo, al mismo tiempo que Dios le pedía la obra, sin embargo, le permitía seguir enferma y por lo tanto le impedía hacerlo. A su vez, Sor Faustina, ya yendo un poco más hondo en su corazón, es ahí en la etapa de su internación en el hospital, es cuando Sor Faustina, en la primera internación, hubo 2 internaciones de Sor Faustina, en la primera, donde, según los biógrafos de Sor Faustina, alcanzó los desposorios místicos. Entonces, pese a la tremenda contrariedad que sentía en el hecho de
llamada a esta obra de la misericordia y al mismo tiempo estar impedida para ella. Verse tan enferma, cerca de morir, ella desear morir para ir a Dios por el vehemente amor que tenía, sin embargo el Señor no le impedía morir. El Señor que se le aparecía y le hablaba y le generaba un ardiente deseo de Él, sin embargo, cuando ella, contrariada por tantas dudas que tenía entonces, se le escondía. De hecho, va a escribir un numeral cercano a este, el 952, que yo lo suelo titular, me das y me quitas. El Señor que le pide una cosa y a la vez le impide hacerla. Y ese es un grandísimo misterio, porque a la vez que le pedía la obra de la misericordia, sin embargo, por dentro, en el corazón de Sor Faustina, iba trabajando, iba moldeando el corazón de una gran santa así. Le pedía algo que le impedía hacer. Es que bueno, así fue como, entre la espada y la pared, que fue haciendo una obra. ¿Se imaginan la piedra? Cuando el escultor agarra el cincel, y si la piedra pudiera sentir que agarra el escultor y dice, voy a hacer una gran obra de ti, y la piedra, qué lindo, va a hacer una gran obra de mí, y agarra de repente el cincel y empieza a los martillazos y a los golpes, la piedra dice, me estás destruyendo. Sin embargo, bueno, el escultor sabe más que la piedra y va haciendo una obra que a medida que avanzan los golpes y las pulidas, la piedra no sabe qué está haciendo, me está por matar, romper, destruir, y bueno, será recién al final de todo cuando la obra resplandezca en su belleza. Bueno, al final de la vida de Sor Faustina, esta gran santa, y después el estudio sobre estas cosas que le iba pasando cuando escribe esta oración que hoy nos convoca, era el momento en el cual Sor Faustina estaba elevándose en lo más profundo de la santidad, ¿no? Entonces, pese a tremendas contradicciones en su propia vida y particularmente su salud, ¿no? Oh voluntad de Dios omnipotente, tú eres mi deleite, tú eres mi gozo. El tema de la voluntad de Dios, esto es fundamental, porque no hay santidad si no hay seguimiento de la voluntad de Dios. Y la primera misericordia de Dios es la voluntad de Dios. Esto incluso lo va a escribir Sor Faustina en otro numeral. Oh voluntad de Dios, tú eres la misericordia de mi Dios. Entonces, sabe que para la santidad y sabe para el cumplimiento de su misión como religiosa y como alguien que ama a Dios, es identificarse con la voluntad de Dios. Que yo quiera lo que tú quieras, Señor. Llegar a identificar las dos voluntades es lo que hace fundirnos, unirnos a Dios, permaneciendo cada uno tal cual es. Y eso es lo propio de nuestra vida. Y ahí va a estar incluso la felicidad y el gozo. Nada más que a veces nos cuesta cuando uno piensa en la propia vida y ver que uno tiene que hacer cosas que no son de la propia voluntad. Entonces ahí uno se empieza a encrespar, a poner la piel de gallina, a enojar y a llenarnos de rencor, cuando las cosas no salen como queremos. Renunciar a la propia voluntad en pos de una voluntad mayor, superior y sabia, aunque me contradiga, es la de Dios, cuesta mucho, aún sabiendo que es la voluntad de Dios, cuántas cosas no las queremos hacer. Entonces, y sin embargo, Sor Faustina aquí nos vuelve ella misma. Lo hace para ella porque es un combate cotidiano identificar nuestra voluntad con la de Dios, llevarla para allí. Se imagina, nosotros nuestra vida somos como este carruaje lleno de caballos. Y tenemos el camino que nos lleva a tal ciudad. Y bueno, si es por los caballos van a tirar a donde ellos quieren. Pero nosotros sabemos el camino. Y ¿a dónde va a ir el carruaje? ¿Dónde quieren los caballos o dónde va el camino? Bueno, es un combate del cochero de llevar los caballos al camino. Entonces, el camino es la voluntad de Dios y los caballos es la propia voluntad. Tenemos que sabernos dominar, sabernos manejar, sabernos guiar para ir por el camino que Dios ha trazado para mi vida, que es lo mejor porque es el que me hace llegar a mi destino. Y Sor Faustina, entonces, en ese combate que dice, tú eres mi deleite, tú eres mi gozo.
llegar a gozarse y deleitarse en la voluntad de Dios, no solamente identificarse, quiero hacer lo que Dios me pide, sino que ahí está mi paz y ahí está mi alegría. Entonces, Sor Faustina que se ve llamada a la obra de la misericordia, pero se ve enferma, internada, y dice, pero ¿cómo es esto? Me pides algo y me lo impides. Bueno, se haga tu voluntad. Si tú quieres esto es que tú lo estás queriendo. Y eso ya me alegra. Yo tal vez no lo entienda, no comprenda todo, o no comprenda nada, pero sé que está tu voluntad, porque yo estoy poniendo todo lo mejor de mí. Sor Faustina quería hacer lo de la congregación, quería hacer toda esta obra de misericordia, le entusiasmaba mucho, pero veía que la enfermedad avanzaba, ¿no? Y le impedía. Internada, sola, ¿no? Y muchas veces sin ser visitada. Múltiples las cruces de Sor Faustina. Entonces, sin embargo, allí fue creciendo lo más grande de Sor Faustina. Bueno, entonces ella llega a identificar la voluntad de Dios en su deleite y su gozo, gozarse en lo que Dios quiere. Y nosotros cuántas veces nos gozamos cuando se hace lo que yo quiero, pero gozarme en lo que Dios quiere. Bueno, tenemos que ver el ejemplo de los santos, ¿no? Como muchas veces quieren algo y por la obediencia a los superiores o por las circunstancias sale lo contrario. Gracias, Señor, bendito sea Dios. Miren en la Sagrada Escritura, Job, desnudo vine al mundo, desnudo me iré de él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, que no se haga la propia voluntad, sino la de Dios. Y Sor Faustina va a culminar esta oración diciendo, la aceptaré con alegría, sumisión y amor. Hay 4 palabras para nosotros ayudarnos a guiar. En primer lugar, Sor Faustina le dice, cualquier cosa que me dé la mano de mi Señor, si viene de tu mano, la tomaré como la de un padre, la aceptaré. La aceptación. ¿Cuántas veces nos quedamos aferrados a las personas, al dinero, a la propia libertad? Y a veces, sea en el matrimonio, en la vida familiar, o en la vida social, queremos algo y si no nos sale, nos ponemos de mal humor y ponemos de mal humor a los demás. Sin tener la docilidad de espíritu de que hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance y salió exactamente al revés. Preservar la alegría y el gozo, Señor. Yo hice todo lo que estaba en mis manos, salió al revés. Y me podré alegrar de eso, de que, bueno, si así lo quiso Dios. Yo quería ir a tal lugar, fuimos a tal lugar. Hay un sacerdote, Padre Gabriel Amor, que decía, el amor de las madres es el amor más parecido al amor de Dios. Y uno cuando es grande recién entiende cómo una mamá cuando va a repartir el pollo en la casa, claro, ¿qué hace la mamá? Reparte la bandeja, todos agarran la pechuga, la pata, todo eso. ¿Y a quién es la que le queda el ala? Entonces a la mamá le queda el ala y la mamá encantada con el ala, siempre la mejor sonrisa, para que vean cómo me encanta el ala a mí. Sí. Bueno, entonces también las porciones de pizza, claro, pasa la bandeja de la pizza, si justo la mamá es la que quería la porción más chica y con menos queso. Bueno, entonces eso es un corazón que busca el bien de los demás, entregado, renunciado a sí mismo y que encuentra hasta un deleite en aquello que naturalmente no le gustaría, porque también quisiera la mejor porción, el mejor pedazo de pollo. Pero bueno, encontrar el deleite en la voluntad de Dios. Y encontrar en eso de servir a los demás la voluntad de Dios antes que uno mismo, encontrar deleite allí. Bueno, por ahí pasa la santidad, ¿no? La aceptaré, la voluntad de Dios la aceptaré con alegría, sumisión y amor. Llegar a alegrarme, no solamente el hecho de aceptar, que se haga tu voluntad, sino alegrarme, que se haga tu voluntad. Ahí está mi alegría, pongo mi alegría en que en mi vida se haga lo que tú quieres que es, sin embargo, lo mejor para mí. Aunque a veces no lo vea, aunque a veces implica dolores muy grandes, separaciones, pérdidas, enfermedades, situaciones económicas, emocionales. ¿Cuántas personas a veces son ocasión de pecado para nosotros, pero afectivamente uno está unido y son ocasión de pecado? Si tu ojo es ocasión de pecado,
más vale que te lo arranques. Si tu mano son ocasión de pecado, más vale que te los arranques. Entonces ahí está, me gusta más la voluntad de Dios, me alegro más de la voluntad de Dios y rehúso aquello que me gustaba ver o hacer, con tal de seguir lo que Dios me pide para no separarme de Dios. Y ahí pongo mi alegría. Bueno, hay que hacer eso. Es todo un camino interior. Y Sor Faustina entonces nos enseña a hacerlo. Ella misma tiene que luchar para identificar entonces la voluntad de Dios, su propia voluntad con la voluntad de Dios y alegrarse en ella. Someterse a ella. Hay una sumisión. Dios es Dios y yo soy criatura. Dios es 3 veces santo, yo soy un pecador. Dios es el creador, yo soy el creado. Entonces, si Dios quiere eso, los 10 mandamientos, el domingo a misa, la confesión frecuente, si Dios quiere que sea santo, eso es a lo cual yo lo pongo como camino de vida. Este es mi camino. Y me someto a él, como digo, el carruaje que va por el camino, someto la ida del carruaje al camino y no a donde yo quiero, donde vayan los caballos. Al camino. Es un sometimiento que uno dice, porque bueno, Dios es Dios, yo soy criatura. Y además porque es donde va a ir mejor. Va a ser lo verdaderamente bueno. Y termina con el amor. Siempre que se hace la voluntad de Dios, se busca la voluntad de Dios por encima de la propia, encontrar allí el verdadero amor, empezar a gustar el cielo, porque empieza el verdadero amor, porque la voluntad de Dios es amarme, es amarte y descubrirte amado cuando Dios te pide seguir su voluntad, como un papá, una mamá al hijo que le enseñan a ir a la escuela, a comer, a vestirse, a aprender, a salir de los vicios, sea de la pereza, o de la gula, o de los golosos, de lo que sea, que saben que es defecto. Bueno, la voluntad de mi papá y mi mamá, por más que a veces me cuesta renunciar a caramelo, renunciar a seguir durmiendo, bueno, yo sé que es lo mejor. Y es un acto de amor de mi padre y de mi madre cuando me hacen hacer aquello que me cuesta. Si no nos hubieran hecho eso, seríamos unos caprichosos, insoportables. Pidamos así entonces, como Sor Faustina, cualquier cosa que me dé la mano de mi Señor, la aceptaré con alegría, sumisión y amor. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal del Beato Padre Miguel Sopochko, director espiritual de Santa Faustina. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, hogares, apostolado y trabajo, y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Amén. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.